¿Cómo se deben conectar los capacitores para que entreguen la mayor cantidad de potencia reactiva posible en estrella o en delta? El día de hoy vamos a revisarlo, así que comencemos. Comenzamos nuestro análisis con la conexión en delta. En esta imagen podemos apreciar la corriente de línea IA, IB y C, las corrientes de fase IAB, IBC y CA, los voltajes de línea VAB, BBC y BAC. Cabe aclarar que en una conexión en delta tenemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Tenemos especificado en este punto quiénes son las corrientes de línea y las corrientes de fase. Y se hace una distinción de que la corriente de fase es igual a la corriente de línea entre la raíz de 3. Ahora nosotros calculamos la potencia reactiva monofásica, es decir, la que nos está entregando cada capacitor, y obtenemos que es igual al voltaje de línea multiplicado por la corriente de fase por el seno del ángulo φ, donde el ángulo φ es el ángulo que se obtiene de hacer coseno a la menos 1 del factor de potencia. Ahora sabemos que la potencia reactiva trifásica es 3 veces la potencia reactiva monofásica. Con esto en mente, si ahora reemplazamos la corriente de fase en función de esta expresión de acá arriba, que es la corriente de línea entre la raíz de 3, tal como se hizo en este paso, llegamos, después de resolver, después de simplificar esta raíz de 3 con este 3, llegamos a que la potencia reactiva trifásica para una conexión en delta está dada por la expresión raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el seno del ángulo φ. Si recordamos ahora cómo dimensionamos el capacitor, tenemos que en esa ecuación la potencia reactiva monofásica la dividimos entre el voltaje al cuadrado por 2pi por F, donde 2pi por F es la frecuencia angular. Ahora, si nosotros revisamos, para la conexión en delta tenemos que este voltaje que tenemos acá elevado al cuadrado es el voltaje de línea. Ahora, si nosotros escribimos a la potencia reactiva monofásica en función del voltaje de línea, está dada por esta expresión, que es el voltaje de línea elevado al cuadrado entre la reactancia, donde la reactancia está dada por la expresión menos 1 sobre omega C, donde C es el valor de la capacitancia y omega es el valor de la frecuencia angular. Finalmente, si nosotros despejamos esta expresión, después de haber reemplazado por el equivalente de x sub c, que es esto, menos 1 sobre omega c, llegamos que la potencia reactiva monofásica es menos el voltaje de línea elevado al cuadrado por el valor de la capacitancia por la frecuencia angular. Ahora veamos la conexión en estrella. En la conexión en estrella nuevamente tenemos la corriente de línea, IA, IB y C, y en este caso tenemos los voltajes de fase, es decir, un voltaje entre fase y neutro, que es el punto común de la estrella. VN, VCN, VAN son los voltajes de fase o voltaje de fase neutro. Nuevamente tenemos que tanto los capacitores que hemos colocado en estrella como los que aparecen en la conexión en delta tienen el mismo valor de capacitancia. En este caso tenemos que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Se especifica quién es el voltaje de fase, voltaje de línea, tal como ya lo expliqué. Y en este caso tenemos que el voltaje de fase es igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea. Eso significa que el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase. Ahora nuevamente, si nosotros realizamos el cálculo de la potencia reactiva monofásica en función del voltaje de fase y la corriente de línea, ahora calculamos la potencia reactiva trifásica y después de realizar las simplificaciones necesarias, tal como se muestra en estos dos pasos, llegamos a que la potencia reactiva trifásica está dada por la expresión de raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el seno del ángulo φ. Llegamos a la misma expresión que
para la conexión en delta, que es esta que tenemos aquí. Eso no implica que para igual valor de capacitancia, si yo conecto en estrella y en delta, esos mismos capacitores entreguen la misma potencia reactiva. Lo que me está indicando es que en función del voltaje de línea y la corriente de línea, se calcula de la misma manera el valor de la potencia reactiva trifásica. Para un condensador en la conexión en estrella, si retomamos la ecuación anterior que vimos para dimensionar el capacitor, en este caso tenemos que el voltaje es sustituido por un voltaje de fase. Y aquí es donde comienza la diferencia a la hora de dimensionar el capacitor, tanto para la conexión en delta como para la conexión en estrella. Si nosotros calculamos la potencia reactiva monofásica para la conexión en estrella en función del voltaje de fase, nuevamente realizamos la sustitución de X sub C y despejamos, obtenemos que la potencia reactiva monofásica es igual a menos el voltaje de fase elevado al cuadrado por la frecuencia angular por el valor de la capacitancia. Finalmente tenemos las dos expresiones para la potencia reactiva monofásica para la conexión en delta y la expresión para la potencia reactiva monofásica para la conexión en estrella. Si ahora nosotros relacionamos las dos potencias, la potencia reactiva monofásica para la conexión en delta entre la potencia reactiva monofásica para la conexión en estrella, y reemplazamos estos valores, el numerador es el valor que tenemos acá arriba, la expresión para la potencia reactiva monofásica para la conexión en delta, y el denominador es la expresión de la potencia reactiva monofásica para la conexión en estrella. Como inicialmente lo dijimos, el valor de la capacitancia para la conexión en delta y para la conexión en estrella es la misma, por lo tanto se cancelan. Se cancela también la frecuencia angular, se cancela el voltaje de fase, este cuadrado, este índice 2 con este cuadrado se van, y me queda este menos con este menos, también se cancelan, y me queda que la potencia reactiva monofásica para una conexión en delta es 3 veces la potencia reactiva para una conexión en estrella. Eso significa que la potencia reactiva que va a entregar 3 capacitores de igual capacitancia, si yo los conecto en delta, será 3 veces la potencia reactiva que entregarán si yo los conectara esos mismos capacitores pero en estrella. Por esa razón, los capacitores o los bancos de capacitores para baja tensión vienen con una conexión en delta porque entregan mayor potencia reactiva. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cómo debe ser los capacitores que conectáramos en delta y en estrella para que entreguen la misma potencia reactiva, lo que tenemos que hacer es partir de las ecuaciones que encontramos anteriormente. Encontramos que la potencia reactiva trifásica se calcula de igual manera que la potencia reactiva trifásica para una conexión tanto en delta como en estrella. Ahora sabemos que la potencia reactiva trifásica es 3 veces la potencia reactiva monofásica. Reemplazamos, ahora sabemos que la potencia reactiva monofásica, tal como encontramos la expresión arriba, esta expresión de aquí, es esta misma que tenemos aquí. Y si continuamos reemplazando, nuevamente tenemos que omega se cancela. Tenemos que este voltaje de fase es el voltaje de línea entre la raíz de 3. Si nosotros realizamos las sustituciones de estos cálculos, distribuimos este cuadrado entre el numerador y el denominador. Si simplificamos, tenemos que el voltaje de línea se cancela con este voltaje de línea de acá y obtenemos esta expresión donde nos dice que si nosotros despejamos el valor de la capacitancia de la conexión en estrella con respecto al valor de la capacitancia en delta, si yo cojo esos capacitores de la conexión en delta y los pongo en una conexión en estrella, el valor
de esa potencia reactiva trifásica que me entregará la conexión en estrella será 3 veces más pequeña que la que me entregará en delta. Dicho de otra manera, si yo necesito que una conexión en estrella me entregue la misma potencia reactiva que una conexión en delta, el valor de la capacitancia de los capacitores que estén en estrella deberá ser 3 veces mayor que el valor de la capacitancia de los capacitores que se encuentran en delta. Por ejemplo, si nosotros le damos un valor numérico y decimos que el valor de la capacitancia de los capacitores en la conexión en delta es de 200 picofaradios, para obtener la misma potencia reactiva trifásica en la conexión en estrella, la capacitancia de los capacitores que coloque en la conexión en estrella deberá ser de 600 picofaradios. De esa manera, la conexión en delta y la conexión en estrella me entregarán la misma potencia reactiva. De lo contrario, siempre voy a tener que, si yo elijo 3 capacitores y primero los conecto en delta y hago una medida de la potencia reactiva que me entregan, luego realizo la conexión en estrella y realizo la medida de la potencia reactiva que estos me están entregando, la ganadora será la potencia reactiva que entregan los capacitores conectados en delta. Por esa razón, los bancos de capacitores en baja tensión tienen una conexión en delta, porque entregan mayor potencia reactiva trifásica. En este caso tenemos a la potencia reactiva monofásica, pero si nosotros lo llevamos a la potencia reactiva trifásica, recordemos que esto es multiplicar por 3, pues vamos a obtener que la potencia reactiva trifásica para la conexión en delta va a ser igual a 9 veces la potencia reactiva monofásica, que en este caso estaría entregando una conexión en estrella. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Para más contenido sobre ingeniería eléctrica y electricidad, dale me gusta a este video y sígueme para más. Y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas de igual manera. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.